Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero que se encuentren todos muy bien. Repúblicas de Latinoamérica, pedazos de república que quedan, rastros de república, generaciones republicanas que van quedando. Y cuando hablamos de república, hablamos de separación de poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial, eficiencia del Estado, un Estado que propenda siempre la protección de nuestras libertades, principio de igualdad ante la ley, seguridad jurídica, transparencia en la función pública, transparencia en el estricto sentido de la palabra, de toda la gestión gubernamental de cada gobierno, rendiciones de cuentas y, por supuesto, los secretos de Estado que corresponde que así sea. Los secretos que con racionalidad, con ponderación, se establecen como tales. Todo eso evidentemente se desconfiguró hace mucho tiempo en países que tenían la posibilidad de ser modelos republicanos democráticos, aparentemente al menos, como por ejemplo Uruguay y Argentina, seguramente Chile, Venezuela, Brasil. El resto de los países latinoamericanos muy en tela de juicio por los procesos históricos complejos, por esos avatares de la dinámica de sociedades muy fraccionadas, oligarquías prebendarias y despóticas también. ¿Por qué planteo todo esto? Porque es momento de hablar del fenómeno Milei. Sí, el fenómeno Javier Milei. Todo un fenómeno, toda una repercusión pública de una personalidad mediática que plantea inusitadamente en nuestro continente, y por supuesto en el contexto de la política argentina, porque es argentino, un modelo político, un modelo de país que obedece estrictamente a los principios liberales. El liberalismo nace en Latinoamérica con Javier Milei. Si bien tuvo liberales Latinoamérica, por supuesto, liberales importantes, como Alberdi, como tantos liberales, como tuvimos a Ramón Díaz en nuestro país, el país liberal que pensó José Enrique Rodó, por ejemplo. Es evidente que se apagó el liberalismo en el curso de la historia y preponderó, protagonizó el curso de la historia de nuestros países, inclusive rioplatenses, el modelo corporativista y colectivista de Estado. En Argentina con el peronismo, en Uruguay con el vallismo. Pero a raíz de ello, en Uruguay se va a afincar fuertemente, de modo orgánico, estructurado, sistémico, el Partido Comunista del Uruguay cuando funda el Frente Amplio y a partir de ahí va a ir medrando como fuerza política, al principio tras bambalinas, y hoy por hoy ya evidenciada como la fuerza política que gobierna, que organiza, digamos, todas las expresiones políticas, tanto en los hechos como en el relato, del PIT-CNT y del Frente Amplio. Pero yendo otra vez al fenómeno Milei, que es lo que queremos atender hoy, Milei plantea en un país como Argentina, de una atávica corrupción, con un peronismo de muchísimos años, que le arrebató el concepto de república a su sociedad, una sociedad inclusive, yo te diría que acantonada en una suerte de síndrome de histeria social. La histeria es nada más y nada menos que una patología de la conducta y obedece a una de las patologías de las neurosis, según los estudios clínicos de muchos psiquiatras y de la psiquiatría, también neuropsiquiatría. La histeria es la dificultad de establecer vínculos estables emocionalmente con las cosas, con los propósitos de la vida. Es la dificultad patológica de establecer vínculos estables en lo racional y en lo emocional con las personas que cohabitan con esa personalidad histérica, que va tendiendo al narcisismo, a la autarquía personal, a la, si vos querés, a la autología, pensando que lo que ella piensa, que lo que ella concibe es la verdad de la vida, es la verdad de la naturaleza humana. Y establece entonces vínculos muy esporádicos, inestables, superficiales. Y creo yo que la sociedad argentina ha establecido ese vínculo superficial, inestable, muy pasionista o pasional, emotivo más que emocional, con emocionalismos intensos pero cortos en el tiempo,
defraudándose a sí misma y defraudando lo que eligió, tanto en el voto como aquellos que tomaron decisiones de gobierno. También desenfrenadamente pasionales del delito. Y lo estamos viendo, por supuesto, con este proceso kirchnerista. Todo eso redunda, en definitiva, en este contexto, además, de marxismo cultural, de neomarxismo, instalado desde el año 1990 en una internacional comunista llamada Foro de San Pablo, junto al Grupo de Puebla, que nace posteriormente, irradiando estrategias políticas populistas, de estados asistencialistas, de economías llamadas distributivas, estados de planes, que por supuesto además nos legislaron, pervirtiendo el sentido constitucional de nuestras naciones, las políticas de género a través de la ideología o la línea ideológica revolucionaria LGBTQ+. Ante todo ello se revela un personaje mediático que hace, si yo no me equivoco, más de 10 años que deambula por los medios de prensa en Argentina, al principio como el loquito marginal, como el outsider. Era necesario pagar ese peaje, pero ese loquito marginal que se encarga siempre de decir que todo le debe a su hermana, que es una especialista en el manejo de los medios, de las comunicaciones, que es una profesional, que le instruyó, digamos, esa secuencia recurrente, periódica, de instalar su pensamiento, su sapiencia, su conocimiento como economista, porque eso es Javier Milei, un licenciado en economía con su maestría en economía, en teoría económica, en la teoría monetaria, que es docente universitario, que tiene varios libros publicados al respecto y que cuenta con el apoyo de académicos de real prestigio y afiliado a corrientes de pensamiento económicas que también son de real prestigio, como por ejemplo Milton Friedman, premio Nobel de Economía, o Steve Hanke, que acepta, por ejemplo, su postulación de la dolarización de la economía argentina, yendo más allá que él, incluso diciendo que Latinoamérica tendría que dolarizarse. Pero también la corporación Bloomberg, una de las grandes consultoras económicas del mundo, pero así también 157 universidades de los Estados Unidos que plantean la misma teoría económica de abrir un mercado con un, digamos, con una moneda única en toda América, que sea un mercado unificado a través del dólar. Javier Milei es el personaje que se animó a hablar con fundamento acerca de una casta política. Hablaba en principio, creo yo, con cierta inmadurez, luego lograda a través de los años, creo yo, producto de su autorreflexión, sus reflexiones, su estudio de la Torá, que es nada más y nada menos que el estudio de los primeros 5 libros sabios de la Biblia, y es el estudio sistémico de la simbología que involucra, que implica a esos libros, el basamento, el campo basal que nos instruye en la lectura, en la interpretación del libro que construye nuestra civilización y que va a derivar en ese cisma del Nuevo Testamento, la cristiandad. Todo eso está planteando Milei ante los medios de comunicación argentinos y creo que muy pocos argentinos supuestamente especializados se dieron cuenta de la relevancia de Milei porque no es simplemente un economista, es es un pensador político, es un pensador filosófico, es un pensador de la axiología, de la ciencia de los valores, es decir, es un pensador ético que está enseñando paulatinamente, de modo sistemático, la ética de una nación, la filosofía que inspira esa ética de la nación, la filosofía que inspira al modelo económico que debe adoptar una república nacional si se precia de pretender un horizonte o tener un propósito de desarrollo. Y concibe Milei que el único modelo económico que permite eso es el capitalismo. Es el capitalismo. Y el capitalismo en sí mismo nos habla de una economía abierta, con un mercado de capitales de producción,
que van a generar fuentes de trabajo. Esas fuentes de trabajo serán sustentables si esos capitales logran producir bienes de calidad o servicios de calidad que sean competitivos en un mercado que va a competir respecto a esos mismos bienes y servicios en un sistema ecuacional de oferta y demanda. El mercado se va componiendo en sus propias necesidades y se va autorregulando, dice Milei, como un liberal en ese sentido clásico puro. El Estado, por lo tanto, debe encargarse de sus funciones esenciales, específicas, y lo debe hacer de modo, digamos, ejemplar, con alta calidad en esa función. El Estado nace en nuestras revoluciones modernas, producto del pensamiento científico que va a acuñarse fuertemente, se va a acaudalar a raíz de todo el acervo que le entrega el Renacimiento ya a la modernidad en el siglo XVIII, con la enciclopedia, la enciclopedismo, que va a establecer inclusive las categorías del conocimiento científico, va a establecer la metodología científica definida como tal, va a establecer la metodología de la investigación científica y el constructo, construcción y conocimiento adquirido desde la ciencia como construcción de conocimiento científico y conocimiento científico. Por lo tanto, el Estado de Derecho, el Estado republicano que concibió Montesquieu, que concibieron, por ejemplo, D'Alembert, que concibió Diderot, que concibió Cesare Beccaria, el gran penalista italiano, ya a finales del siglo XVIII, es el Estado de Derecho republicano, que va a estar fundamentado en un orden jurídico que propenda siempre al cuidado y protección de nuestras libertades individuales sobre la base de la racionalidad y el conocimiento de la naturaleza a través de lo que las ciencias le aportan a las ciencias jurídicas, que es el derecho, por ende, el Estado republicano democrático de nuestras revoluciones, en ese sentido estricto es un Estado de derecho, porque sus normas tienen validez jurídica en tanto están fundamentadas en la necesidad absoluta de organizar la vida de la sociedad de acuerdo a la condición humana y de acuerdo a la naturaleza, según nos informa la ciencia. Si no es así, toda norma legal que establezca conductas es tiránica, es despótica porque no es producto del laborioso trabajo por generaciones de ese enorme edificio que es la ciencia, que debe nutrir a otra ciencia, que es la ciencia del comportamiento social, y es la ciencia del ordenamiento de ese comportamiento social, como lo es el derecho. De todo eso está hablando Milei de alguna manera. Todo eso se puede interpretar de lo que él va diciendo. Por supuesto, él es economista, él no es jurista, pero está hablando de derecho, está hablando de Estado de Derecho, está hablando de república, está hablando de sanificar la república que ha sido pervertida en un mamarracho corporativista, populista, que deriva en este modelo kirchnerista, camporista, que es nada más y nada menos que brujería económica, brujería jurídica, brujería política, llevando a Argentina a un modelo socioeconómico marxista y a un modelo político popular, sindical, con una especie de monopolio compartido que es fascista. Esa mezcla, pero evidentemente muy propiciada hoy en este contexto de Foro de San Pablo, donde se aplica la receta socialista marxista hacia las bases sociales. De eso no se habla en Argentina, como no se habla en Uruguay y en Latinoamérica, porque parecería ser que es tabú, está prohibido hablar en el sentido más estricto del análisis político, económico, institucional de nuestro continente. De todo eso habla Milei. Milei que aparecía en programas como Animales Sueltos, como otros programas donde iban los loquitos a hablar, y todo el mundo se pensaba que él era un loquito, porque claro, frunce la boca de pronto cuando queda pensando, o irradia la temperatura de su pasión e interrumpe a aquel que está preguntando mal o está elaborando ya un pensamiento incorrecto, sin permitirse darle el silencio, sino que irrumpe para explicar, porque quizá mi ley, se me ocurre pensar a mí, haya leído a Marcel Proust y haya entendido en una reflexiva lectura que él no quiere ser un memorioso del tiempo perdido,
sino que quiere ser un memorioso del tiempo aprovechado. Porque tanto en política como en economía, las decisiones son en el tiempo justo, como diría el ingeniero Toyota cuando habló del modelo productivo de su empresa que hoy se aplica como moneda corriente. En el tiempo justo y en el lugar exacto, en tiempo y espacio, se deben asumir las decisiones de gobierno y las decisiones económicas para aprovechar el tiempo que se nos escurre entre las manos. De eso está hablando Milei, a veces de modo desesperado, a veces exaltado, porque evidentemente la olla a presión de su pensamiento, evidentemente encumbrado en el conocimiento, es de la economía, un pensamiento eminentemente analítico y descriptivo, un pensamiento científico, no tiene tiempo para los decoros sociales y para estar estableciendo esa suerte de arte diplomática del bienestar y de hacerle sentir un rato de agradable, digamos, entrevista un momento al otro. Milei es absolutamente sincero, no pierde tiempo, es muy serio y claro que en su propia conducta, variopinta como de cualquier ser humano, tiene raptos de humor, tiene momentos de exaltación que para el resto de los desprevenidos resulta un personaje y para muchos progresistas, prebendarios del Estado, trabajadores de medios de comunicación masivos, resulta un personaje peligroso, porque si él fuera presidente, terminaría con esas estrategias nefastas de las prebendas a medios de comunicación que están muy bien subvencionados, pagados por empresas del Estado, por el Estado y quién sabe cuántos privilegios más. Milei no es un personaje, digamos, amigable para ese tipo de capitales tampoco, para ese tipo de empresas, ni para esos operadores de la comunicación que simulan ser periodistas porque tienen la experticia, tienen la técnica del oficio del periodismo. Milei, por lo tanto, es un personaje muy particular que parecería ser la refrenda o la confirmación de que estos fenómenos pueden nacer en Argentina. Argentina, el país de Sudamérica quizá el más desastroso hoy por hoy. Después de Venezuela, el desastre total, la corrupción total, la tiranía de una bruja política que hizo lo que quiso con su marido, que le robaron ingentes sumas de dinero, que tiene varias causas abiertas, que se cerró una causa a partir de esa investigación que continuaron los fiscales Luciani y Mola, si no recuerdo mal el apellido del otro, dos de apellido italiano, mucho italiano en Argentina. Y logran entonces que los jueces le den la condena. Pero hay más causas abiertas. Eso era por obra pública. Pero un gobierno así, con un vicepresidente como Amadou Boudou, que fue preso por apropiarse de la empresa estatal que fabricaba los billetes, por tantos que fueron enjuiciados, y operadores políticos, falsos empresarios como Lázaro Báez, que también fueron presos. Argentina está envuelta en un caos total como país, como nación, donde ya queda prácticamente nada de la República, y aparece este personaje que, te repito, hace más de 10 años que está deambulando por los medios de comunicación, enseñando. Y no es un fenómeno casual, no es el fenómeno de la locura y la pasión y que surja un nuevo populista de derecha, como plantea por ahí la prensa progresista. Y acá queda mi comentario, mi análisis, que para muchos resultará apologético. Y quizás sea válida la apología, quizás sea justa y necesaria, que no es lo mismo que alcahuetería, que no es lo mismo que la amanuencia, sino que es producto de un sincero razonamiento que vengo haciendo hace tiempo yo respecto a Javier Milei, que tuve mis idas y venidas, pero me voy dando cuenta que va decantando un fenómeno que está absolutamente instalado en la prédica honesta de algo que perdió mucho territorio en Occidente y que es el enemigo natural
de este virus, de esta pandemia que tiene el mundo, que es el progresismo marxista, que es el marxismo cultural, que es el neomarxismo o postmarxismo, que tanto analizan expertos politólogos, filósofos, escritores, como es el caso de Agustín Laje, el argentino, Nicolás Márquez, el español César Vidal, los ingleses, John Gray, Roger Scruton, John Dewey y tantos otros, inclusive el pensador comunista, el nuevo teórico comunista, el doctor Slavoj Žižek. Ese es el flagelo que está teniendo Occidente por dentro, en este Occidente en jaque que analizamos con los coroneles Velasco y Bravo. Es el Occidente de las teorías del género, que son ideología y son cultura, no son ciencia. Y sin embargo, nuestro orden jurídico las aceptó, desconociendo los mandatos constitucionales. Por eso hay un Javier Milei que dice, yo voy a sacar el Ministerio de la Mujer, y con eso está diciendo todo. Y va a reconstituir a la República Argentina. Pero habla, no sé si él es tan consciente de esto que voy a decir. Él está hablando, quizás circunvalando y llega al mismo destino en su pensamiento, desde sus enseñanzas de la Torá, desde su búsqueda filosófica, está hablando de la ética republicana de la que habló Montesquieu y que la instala en su primera página cuando escribe El espíritu de las leyes. Porque una república, si no obedece a la ética que la fundamenta, transparencia de la función pública, que el funcionario sepa qué es eso, que es un funcionario público al servicio de su nación, que hay separación de poderes para que se puedan controlar a su vez entre ellos, que hay poderes y hay facultades, que hay una pirámide jerárquica de normas que establece un orden jurídico, como dijo Kelsen. Y todo eso obedece a la ética republicana, que no es una ética cristiana, no es una ética musulmana, islámica, ni confucionista, ni budista, es la ética de la república. Y si esa ética fracasa, fracasamos todos, porque esa ética republicana, fundamentada como instrumento de poder, como ingeniería de poder junto al Estado de Derecho, que es una tecnología de poder, para que la democracia prospere. Y la democracia es el ejercicio de las libertades desde la decisión que el pueblo va tomando respecto al uso de sus libertades. Pero sus libertades son muy precisas y son producto del conocimiento. No son, digamos, la apertura a cualquier tipo de conducta. No es la conducta instintiva libre, no es la conducta intuitiva libre, es la conducta racionalizada, ponderada, que tuvo la facultad de elegir porque conoce. De todo eso está hablando Javier Milei. Y va a tener un gran desafío, porque va a tener que tener un equipo muy grande de gente que esté consubstanciada, y parecería que sí, y cuenta con el apoyo de grandes economistas a nivel mundial. Lo de la dolarización es, digamos, el desenlace prácticamente final de un tecnicismo que él plantea para solucionar este descalabro económico de una economía con cepos cambiarios, de una economía que prohibió las importaciones, de una economía que dispara hacia la hiperinflación, de una economía de un país que no es productivo, sino que es asistencialista, que es un país planero, como dicen los argentinos, y es un país de la corrupción, y es un país que en esa corrupción ha sido muy robado, miles y miles de millones de dólares, y es un país que tiene un default, y es un país que no brinda ninguna confianza en el mercado y se derrumba. Él habla de reconstituir todo eso. Y al reconstituir eso va a reconstruir paulatinamente un tejido social. Pero para eso va a necesitar un equipo importante, de gente importante en los conocimientos y en la honestidad. Y ese Milei es el que tomó este cauce de popularidad que hoy lo coloca ya prácticamente como un eventual candidato a la presidencia, que deberá, porque él ya es candidato porque no tiene interna,
pero digo eventual candidato a ser presidente directamente, que deberá previamente competir con el resultado electoral de esas primarias que se darán en Juntos por el Cambio. Y parecería que todo indicaría que Patricia Bullrich pueda ser su contendiente electoral. Mujer que también está muy en esa línea republicanista y liberal, creo que una liberal clásica, se ha convertido a eso y plantea también con muchas agallas, con mucha valentía, un modelo muy similar. Dicho todo esto, cierro esta nota planteando que la incertidumbre está en la realización de toda esta propuesta. Si Milei podrá realizar esto. La carga de incertidumbre natural está en si Milei puede hacer lo que dice que va a hacer. ¿Por qué? Porque Argentina tiene características muy particulares desde el peronismo. El peronismo históricamente siempre a un modelo, inclusive como este, inusitadamente histórico, tan radicalmente liberal, tan antagonista respecto a su natural enemigo, que es el corporativismo, que es el corporativismo colectivista, con un perfil claramente socialista en lo económico, que pueda asumir rasgos fascistas o rasgos comunistas o socialistas, siempre le va a tirar un muerto y va a provocarle conflictos sociales complicados, va a programar conflictos violentos, porque son especialistas los peronistas, y así toda esta runfla de militantes ya introducidos en los planes del Foro de San Pablo están preparados, están capacitados y están fundamentalmente, apasionadamente convencidos de provocar distorsión social para desestabilizar un gobierno con estas características, porque si este gobierno prosperara, este modelo de gobierno prosperara, bueno, tira por tierra todos sus privilegios, todos sus beneficios. Y como muchos seres humanos, te decía, son apasionados del delito para beneficio propio, esa pasión no la van a abandonar. Creo que eso en resumen es mi ley. Es la certeza de la propuesta de un modelo de país, de república liberal, y es la incertidumbre de la consagración de ese modelo una vez sea presidente de la República Argentina. A mí me gustaría hablar con Javier Milei, te soy sincero. Me gustaría hablar con él acerca de estos mismos temas. Cómo su hermana lo cobijó, lo protegió, cómo fue madurando en muchos aspectos y cómo intentaron hacerle encerronas ahora operadores mediáticos, como el caso de Luis Majul, por ejemplo, como el caso de esa mesa de entrevistas que hizo La Nata con periodistas progres. Me gustaría conversar con Javier Milei acerca de eso, cómo está viendo este panorama, este ejercicio de ir atravesando etapas muy inhóspitas para su propuesta de gobierno, inhóspitas realmente para con su personalidad, pero mostrándose un hombre cada vez más afiatado, más aplomado, que creo yo está siendo consciente que él vino a cumplir esa misión, esperando con mucha calma interna que esa misión se cumpla, y siempre dice que él va a estar 4 u 8 años, porque hay reelección en Argentina, y luego se va. ¿Cuánto me recuerda de viejos personajes de la política uruguaya que no voy a mencionar? Me gustaría hablar con Milei acerca de esto. El loquito para muchos, el peligroso, el fascista, el ultrafascista para muchos progresistas que están temblando ya porque ven de pronto que sus privilegios se pueden caer a pedazos con un gobierno que venga a aplicar en rigor la ética republicana en la reconstitución de un sentimiento nacional de unidad a través de un modelo económico de desarrollo como lo es el capitalismo. Bueno, lo dije. Esperemos poder hablar con don Javier Milei antes que se den las etapas sucesivas y quizá antes de que sea presidente de la República Argentina. Seguimos.